QBulet te da la bienvenida a nuestra programación en 3, 2, 1. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Moreno y hoy tengo el inmenso placer de conversar, bueno, pues con un verdadero pionero de la gastronomía internacional. Y bueno, es un chef con una trayectoria que ha transformado sin duda la percepción de la cocina mexicana en Europa. Él ha sabido unir la tradición de sus raíces con la innovación muy vanguardista que demanda el paladar internacional. Y bueno, su restaurante Punto MX en Madrid no solo fue el primer restaurante mexicano en recibir una estrella Michelin en Europa, sino que también se ha convertido en un símbolo de la evolución y autenticidad de la cocina de México en el extranjero. Y bueno, pues nuestro invitado ha seguido un camino de muchas emociones, de logros, de retos, manteniéndose siempre fiel a la esencia, por supuesto, de los ingredientes, la cultura, la pasión que lo impulsa y, por supuesto, algo que pienso que lo caracteriza muchísimo, su sencillez. Hoy tengo el gusto de poder compartir no solo su historia, sino también pues la visión que tiene sobre el futuro de la gastronomía, el papel que juega hoy México en la cocina y por supuesto un poco del ingrediente especial que como saben en Cubolé se lo damos, las emociones. Y bueno, sin más preámbulos, Roberto Ruiz, te doy la bienvenida y un placer conversar el día de hoy contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Daniela, por esta presentación. La verdad es que te lo agradezco un montón y muy contento de estar aquí para poder contar un poco de lo que hacemos. Ay, pues yo te agradezco también tu tiempo porque, bueno, para lograr esta entrevista, yo sé que andas con miles de proyectos y te agradezco mucho este espacio. Y bueno, pues, Nada, gracias. no, a ti, gracias, pues por estos inicios, ¿no? Que tuviste en la cocina. ¿Cuál fue el primer recuerdo, digamos, que te marcó, Roberto, y que despertó en ti esa pasión por la gastronomía? Bueno, pues yo como muchos mexicanos tengo la suerte de tener una familia y una madre que cocinan muy bien. Si es que realmente era eso algo que sucedía cada día en mi casa. Es una casa donde se come mucho y se cocina mucho. No había habido nunca alguien que se dedicara a esto de manera profesional, pero a mí siempre me llamó mucho la atención lo que generaba la cocina. Es decir, eh, siempre que había una comida como pozole o como tamales, pues eso quería decir que iban a venir mis abuelos, que iban a venir mis primos, que iba a haber una fiesta familiar. Y eso a mí me empezó empecé a verlo. Y la verdad es que ahora que lo recuerdo, no es por echarme muchas flores, pero desde bien chavito era eso. O sea, era ver cómo cuando la comida especial era sinónimo de fiesta y de familia y de todo eso. Y eso me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Tengo que decir que nunca fui muy buen estudiante, así es que en la secundaria me expulsaron literalmente de la escuela porque era bastante desordenado y echaba relajo todo el tiempo y así. Y eso hizo que empezara a ver por las mañanas, que empezaba en esa época en Discovery Channel, estos canales, estos programas de chefs, se llamaban grandes chefs que llevaban un gorro como de 3 metros. Y yo, o sea, alguna vez sí fue así, yo quiero hacer eso. Y veía la técnica, veía los lugares donde los hacían, porque además es un programa de esos de Discovery que siempre te emocionan y hacen que te plantees por qué no soy eso, porque están muy bien editados. Así es que eso me llamó mucho, mucho la atención. Vi que se podía hacer de esto una carrera, una profesión y me puse con ello. La verdad es que también tuvo mucho que ver y fue muy determinante. Como te decía, en la escuela nunca fui un gran, siempre pasaba de panzazo, como decimos en México, así es que no daba muchas alegrías hasta que entré en lo de cocina. En lo de cocina me fue súper bien. Empecé a sentirme muy seguro de lo que hacía, ya con una trayectoria de haber trabajado. En mi casa no me lo creían. Entonces, mi padre, sobre todo al principio, fue como que cocinero, porque ahora parece que da muchísimo glamour y es como muy normal decir en tu casa que vas a ser cocinero, pero hace 25 años no era lo mismo. Y bueno, que 25 casi 30. Entonces, fue muy extraño en mi casa. Yo soy de una casa donde tengo 3 hermanos y dos son economistas como mi padre y la más pequeña es diseñadora. Entonces, pues no tenía nada que ver con eso. Siempre me decían que si me quería meter a esto, pues investigar un poco más, todo esto. Sí, me la pusieron lo más difícil posible
Y empecé lavando platos en un restaurante que se llamaba Angus, que estaba en La zona Altavista, rosa. Ah, ok. el de Altavista. Y ese fue, o sea, fue la primera vez que entré a una cocina y ya de ahí no volví a salir nunca. Me encantó. Era duro porque no era, ahora se lavan platos con lavavajillas. En esa época era meter las manos y a lavar y era un restaurante de muchísimo éxito que daba a lo mejor 400 comidas por servicio. Entonces había que mucho, mucho trabajo. Pero en esa época la forma de entrar a una cocina era hacer tu trabajo lo más rápido posible y después, ya que lo tenías listo, te daban la oportunidad de empezar a entrar a la cocina, a picar con una cebolla, hacer poco a poco irte integrando con eso. Entonces, había que ganarse esa entrada a la cocina y esa jerarquía. Y a mí me resultó muy estimulante, me resultó algo muy atractivo y de repente, pues con lo que yo ya había aprendido de cocina en la casa de mi madre y en mi casa, combinarlo con empezar a ver cómo es la técnica y cómo funciona completamente diferente detrás de un restaurante, fue lo que me enredó en esto y decidí dedicarle pues mi vida a hacer esto. ¿Hay un momento así exacto en donde digas, soy de aquí? O sea, yo sé que todo este proceso que me has compartido, pues te llevó una cosa a otra, pero ¿hay algún momento en específico que dijiste, sí, sí, soy de aquí, me veo y... Ah, Pues mira, cuando logré conseguir, yo logré conseguir una beca porque seguían sin, o sea, mi casa seguía sin querérmela. Entonces en esa época empezaba una escuela que era, solo había dos escuelas, ahora debe haber miles en México, pero se llamaba Centro Culinario Ambrosía, que es donde yo estudié. Y entonces empezaba, yo soy la segunda generación. Y cuando entré a estudiarlo, que entiendes completamente diferente lo que significa la cocina y que hay, pues, algo que tú veías diario en tu casa tiene nombres y tiene técnicas y los resultados son porque pasan estas cosas. Entonces, darle como esa parte más teórica y más de entender. Además de que era una escuela que era muy privilegiado porque por un lado podías estar, trabajabas por la mañana con ellos practicando, entonces hacías mise en place, como se llama, y hacías la preparación para poder dar todo el servicio, y por la tarde estudiabas, entonces había que estar ahí 12 horas diarias, y lo hacían con la idea de ir depurando o haciendo una criba de la gente que no iba, porque ese es el ritmo real de una cocina. Si no podías hacer eso, pues a lo mejor no te tenías que dedicar a esto, ¿no? Un poco para que la gente se diera cuenta de lo que se estaba metiendo. Y yo ahí fue cuando me di cuenta de que me encantaba. Como te dije, fue la única escuela que yo verdaderamente disfruté después del kinder fue esa. Y, y creo que aporté un montón. O sea, me sentí muy seguro, me sentí muy receptivo con lo que me enseñaban y trataba de aplicarlo. Y eso se notó, pues, en mis calificaciones, en los resultados que daba y en que cada vez me hacía más candidato a que me ofrecieran trabajo ahí mismo ellos y todo esto, porque se me daba bien. Entonces, para también cabe mencionar que a mí me gusta muchísimo comer. Entonces, eso es algo que todo el tiempo estás probando, todo el tiempo estás viendo y estás viendo si se puede hacer mejor y así. Así es que yo creo que todos esos factores los descubrí y ese punto de inflexión sucedió cuando entré a estudiar cocina realmente en Ambrosía. y aparte, 12 horas, me imagino, de pie, ¿no? Sí, claro, sí, 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 eso es la cocina, sí, sí, la cocina no puede estar sentado 12 horas de pie, con un nivel de estrés importante y corriendo con la cabeza, pero trabajando con las manos, entonces no es nada fácil, no es nada fácil y si quieres realmente dedicarte a esto y destacar, pues es más complicado todavía. Así es, pero bueno, definitivamente, como dicen, cuando hay amor y pasión por lo que haces, ya no es un trabajo, es un placer hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que te llevó. Ahora quiero preguntarte, este salto internacional, o sea, ¿qué te lleva a dejar México? Y digamos, ¿cómo se dio la oportunidad de llegar a España hace Pues 19 años? mira, sí, pues mira, se dio de una forma muy casual. Había un empresario mexicano, don Plácido Arango, que dueño de Grupo Sigla se llamaba en ese entonces, que era Vips, tenían 700 restaurantes más o menos en España, Portugal y Francia.
Muchos eran cadenas como Vips, como Starbucks, como Tío Pepe, como muchas que están todavía, Ginos, y eran entonces multiplicación de restaurantes. Y luego además tenían otros restaurantes que en esa época se les llamaba de 5 tenedores, que eran como pues de lujo y no franquicias. Mm. Entonces, este empresario estaba buscando un cocinero mexicano para sus eventos personales. Iba a tener, pues hay que destacar también que él era, presidente del patronato del Museo del Prado y además, presidente también del Premio Príncipe de Asturias, o sea, un mexicano extraordinario y súper bien reconocido en Europa y en España, que era donde vivía, un gran coleccionista y conocedor de arte. Entonces, una persona interesantísima y yo creo que un gran embajador de México en España. Él, buscaba un cocinero mexicano para, te digo, para sus eventos, para hacer cosas como muy auténticas. En España hace 20 años no habíamos, ni la décima parte de los mexicanos que hay de 3 años para acá. Entonces, era complicado conseguir desde aguacate, cilantro, o sea, muchísimas cosas, era súper difícil. Entonces, a mí me invita por un lapso que en principio era de 3 meses para poder poner comida en estos eventos y que fuera, pues un cocinero mexicano el que lo hacía. Después, o sea, ahora lo estoy resumiendo mucho, pero esa invitación fue una selección de entre varios cocineros de México. Estuvimos más o menos como 7 personas, porque en México ellos tienen, su hermano Manuel Arango tiene, en esa época todavía tenía el grupo VIPS también, entonces, pues desde luego que tenían acceso a miles de cocineros en México. Y, fue una suma de casualidades. Yo creo que he tenido la suerte de estar en el momento y en el lugar adecuado 3 o 4 veces en mi vida y eso me ha ido catapultando a hacer otras cosas. Entonces, que eso te pasa también si estás trabajando en el sofá de tu casa, es difícil que te suceda. Entonces, yo estaba trabajando en un restaurante en Malinalco, acababa de ponerlo, mío, Ajá. un lugar súper modesto, pequeñito. Acababa de empezar con mi novia, que ahora es mi mujer, y me había hecho todo yo le llamo mi Marinalco Dream, así mi sueño de estar en Marinalco, entonces, porque había sido chef del club de golf, y Ajá. de ahí fue cuando me escogieron para ser candidato para postularme para poder venir a España. Yo no tenía muchas ganas, tengo que decirlo, porque justo acababa de abrir mi restaurante, porque tenía a mi novia, porque tenía el coche que quería y la bicicleta de montaña que quería. O sea, me había armado todo perfecto, según yo. Y de repente, eso, yo tenía 29 años. Entonces, de repente la vida me agarró tal cual así y me puso en España. Después de una selección de un año, eran eventos, todavía no existía MasterChef, pero eran exactamente iguales. Me llamaban y me decían, proponme un menú para 30 personas y luego te decimos dónde es. Entonces, como una semana antes me decían dónde iba a ser y para quién iba a ser, lo preparaba, iba y toda la gente que iba a ese menú, opinaba. Que eso es muy complejo porque darle gusto a 30 personas no es nada fácil. A lo mejor si es un evento, pues te pones de acuerdo con el que hace el evento y los demás se adaptan a eso. Y normalmente si te piden tu opinión, la gente opina. Entonces, como quedas mal si no opinas, ¿no? Entonces era muy complicado eso. Y podía pasar 2 meses, no me llamaban, no me decían si había ido bien, si había ido mal. Y de repente me volvían a llamar y me volvían a llamar. Y después de esa criba y esa selección de un año, de repente me dijeron, oye, pues ya, vamos a arreglar tus, documentos y tus papeles para que puedas venir. En esa época no había ni siquiera, el tema de sefardís, apellidos sefardís, ni nada por el estilo. Entonces, durante 9 meses tuvieron que poner en España un anuncio en el periódico de gente que supiera trabajar el nixtamal, la nixtamalización. Y entonces, como no había nadie, tenían que traer como un especialista, o sea, literalmente la persona de recursos humanos de este grupo, que es un grupo que empleaba a 14,000 personas en esa época, me dijo, te tuvimos que traer como si fueras el cocinero de la NASA. O sea, es algo, una cosa súper complicada porque, pues, cocineros hay en España muchísimos. Y España en el 2005, yo llegué en el 2005, 26 de junio de 2005, vivía, un momento único en la gastronomía española, en el deporte español. Yo siempre digo que algo que hizo, no hago ningún deporte, pero me gusta de repente verlos, y, veías cómo Fernando Alonso arrasaba todos los fines de semana. En el tenis, Rafa Nadal también, la selección de fútbol, era un contraste
muy importante con lo que yo he vivido en México, se veía, y en la cocina también, estaba naciendo el bully, entonces estaba empezando a cambiar toda la gastronomía del mundo y eso sucedía en España. Fue una suerte ser parte de todo eso, involucrarme en todo eso. Y luego más suerte es que hice muy buen click, como se dice, muy buen match con don Plácido Arango, que fue la persona que me trajo y me contrató. Los eventos le gustaron mucho, fueron muy auténticos. Yo creo que yo en esa época pues venía recién llegadito de México y seguro que cocinaba con más picante y con más bravo, como puedo pensarlo yo, sin tanta técnica. Y como no tenían eventos todos los días, obviamente, pues lo que me emplearon en una cocina de innovación y desarrollo. Entonces, en esa cocina atendíamos a los 680, 700 restaurantes que había. Entonces, si había que hacer cocina italiana, venía un chef italiano y te empezaba a enseñar eso. Yo lo llamo la beca Arango porque fue una cosa muy única poder entender los gustos de los españoles para la cocina italiana, para la cocina asiática, de todo menos mexicano, porque en esa época el mexicano no estaba ni bien entendido, no había viajado bien, entonces había mucho más Tex-Mex, había pues muchas cosas que no eran originales ni auténticas, sí con mucho folclore en el restaurante, pero luego a la hora de comer, y eso se debe a que no había ingredientes. Hoy te digo, parece que todo estaba aquí, o sea, conseguir cilantro era irse a Lavapiés, que era la parte árabe, bueno, sigue siendo, donde está el núcleo más amplio de migración árabe de Madrid, y a conseguir cilantro ahí, el aguacate también, porque en los supermercados desde luego que no había, chiles, todo esto era dificilísimo, teníamos que traer de México secos, yo cada que venía alguien me mandaban también chiles secos así es que hacer cocina mexicana a la distancia no es nada fácil, tenemos muchos ingredientes que si no suceden ahí, pues el epazote seco no sabe igual. La Así hoja es. santa seca no tiene nada que ver y unos frijolitos sin epazote pues dejan de ser tan mexicanos, ¿no? Entonces fue un poco empezar a hacer una red de distribución para poder hacer cocina mexicana. Por eso no había restaurantes mexicanos, supongo, en esa época con tanto auténticos, por así decirlo. Ajá. Y esa fue la razón por la que llegué a España, por la que me quedé en España y cómo empecé en España. A partir de eso, yo estuve en esa cocina de innovación 8 años, haciendo campañas de, como te digo, de cocina asiática, de cocina española en muchos casos, y de todo lo que hacen en ese restaurante, perdón, en esa cocina de innovación. Y después de esos 8 años que estuve con ellos, vino esa crisis del 2009 y yo decidí poner un restaurante en esa época que fue Punto MX. A eso voy. Oye, y paréntesis, ¿finalmente aprendes todo este proceso del nixtamal en este tiempo? O sea, hubo ahí mucho. No, mi madre lo sabía y lo conocía y entonces yo antes de venir, 3 días antes, esto es literal, estaba haciendo tortillas con mi mamá porque claro, en México no haces tortillas. Siempre hay alguien que las sepa hacer perfectamente o vas y las compras. En mi casa se compraban una señora que se siguen comprando, son unas tortillas increíbles. Entonces, aprendí 3 días antes a hacer nixtamal. O sea, solo hice un nixtamal antes de venir y tortillas también las hacía de maseca y se me agrietaban todas porque no terminaba de entender qué era lo que había que hacer y cómo, en qué momento voltearlas y todo esto. Entonces, pues fue prueba y error completamente y me vine a la brava, como se dice, ¿no? O sea, no dominando el tema, porque eso sí, no, eso y el arroz. Nunca había hecho arroz yo, porque siempre había tenido la suerte, como se tiene en México, de que, bueno, en mi casa mi mamá y así, y en el trabajo, cuando era cocinero, pues siempre había alguien que lo sabía hacer y yo hacía otras cosas. Entonces, hacer mi primer arroz a la mexicana de este lado y las primeras tortillas, seguro que no fueron las mejores y poco a poco, como todo practicando, pues se fue dando. Pero guiadas por tu mamá. Sí, por mi Ahí fue. madre, sí, así es. Oye, pues qué bonito recuerdo y qué bien que lo pusiste en práctica y 3 días antes de venirte. O sea que, Sí. qué bueno, qué gusto. Oye, y bueno, punto MX y la estrella Michelin, o sea, mis respetos. Y yo sí te quiero preguntar qué significó para ti obtener la primera estrella Michelin, pues, como chef mexicano en Europa.
Pues la verdad que increíble, fue una experiencia increíble, sobre todo porque verdaderamente, y aunque se escuche un poco cliché, nosotros nunca la buscamos. Como nunca había habido para la cocina mexicana, pues no la buscábamos. Lo que queríamos era hacer el mejor restaurante que fuéramos capaces de hacer y hacer que la cocina mexicana viajara bien. Y Michelin llega en un momento que nuestro restaurante ya tenía 7 meses y medio de lista de espera. Nosotros para lograr eso y para lograr tener los sabores auténticos de México, teníamos unos amigos que sembraban todo lo que usábamos en Punto MX, porque si no, como dije al principio, no puedes dar cocina mexicana auténtica. Entonces, sembrábamos epazote, maíz, 3 o 4 chiles diferentes. En México que dicen que el chiltepín no se puede sembrar, pues claro que se puede sembrar, se siembra. Y había cosas que no sabíamos en qué momento, o sea, el tomatillo verde yo jamás había sembrado, entonces no sabía que se tiene que cortar en verde. Si lo dejas que madure se hace blanco y sabe horrible. Entonces fuera como prueba y error, prueba y error. Ajá. Y fue un trabajo descomunal en el que nos dejamos mucha gente y un equipo importantísimo de gente y de profesionales. Nos dejamos muchas horas, ahí sí le metíamos entre 12 y 14 horas diarias, no nos íbamos por la tarde, pero fue un crecimiento exponencial y fue algo muy único. Fuimos el restaurante también al que más rápido le dieron una estrella Michelin. Es decir, normalmente tardas 2 o 3 años en que te suceda. Nosotros al año y medio ya la teníamos y a los 3 meses de haber abierto teníamos ya como 4 meses de lista de espera. Fue un suceso realmente. Yo ahora cada que salgo por ahí o estoy en alguna parte, la gente siempre recuerda Punto MX y Punto MX fue el parteaguas de la cocina mexicana en España y en Europa justamente, o sea, porque fuimos los primeros en Europa en poder poner un restaurante en ese contexto. Y eso también, desde luego, obedece a una cocina que yo desarrollé trabajando para Grupo Sigla y para Don Plácido Arango. Don Plácido Arango tenía muchos eventos en los cuales asistía diferentes, pues cuando era para el Prado, por ejemplo, pues mucha gente de la monarquía, por ejemplo, y no solo de la de España, de varias partes. Entonces, recuerdo una anécdota que fue como que mi mujer siempre me la recuerda, y es que la primera vez que yo ofrecí un menú para una cena de este estilo, que era en la casa de Don Plácido, que iban 30 personas, una mesa preciosa, un lugar espectacular. Eh, Le dije o sea, me dijo qué menú le proponía. Yo dije pollo con mole. Y él me dijo, todo muy bien, pero no tiene un ave más noble porque pollo, o sea, van a venir los reyes y de varias partes. Entonces, pollo, no sé si les está bueno. ¿Por qué no prueba con unos pichones? Y él, además de una persona interesantísima, educadísima y súper culta, era un gran sibarita. Claro, si tienes 700 restaurantes, sabes muchísimo de gastronomía. Y entonces, pues eso fue un poco un parteaguas para mí, empezarse a plantear que cosas que no tenía en España por que el producto no se tiene aquí, pues empezar a buscar una forma de llevarlo a su máxima expresión. Entonces, toda esa cocina de Punto MX realmente se fue gestando en estas cenas y entonces los ceviches los hacíamos con productos del mar de Galicia, que es espectacular, es increíble y fue, yo creo que la primera vez, que es algo que nos distingue también, que se aplicó la cocina, técnicas mexicanas a grandes productos españoles. Entonces, nos separamos del Tex-Mex y empezamos a hacer tacos al pastor de cerdo ibérico, empezamos a hacer ceviches, te digo, con el mar de Galicia y con bogavantes y con vieiras, que lo seguimos haciendo, una tostada de carabineros, muchas cosas que seguían siendo cocina mexicana auténtica, pero desde luego pues no íbamos a tener camarón de Tampico, entonces usábamos aquí gamba blanca o gamba roja, no todo sirve, pero sí era prueba y error también, hasta desarrollar una cocina súper sofisticada que siempre sabía México, pero que en México era imposible de probar. Eso fue lo que nos hizo únicos. Y después llegó Michelin. O sea, te cuento todo esto porque fue algo, o sea, Michelin sí sumó y llegó un momento de esplendor increíble del restaurante. Y para nosotros lo que significó fue que te pone en un entorno internacional. O sea, al día siguiente te empiezan a llamar de otras partes del mundo para reservar, te incluyen ya dentro de la gente que hace estos viajes solamente gastronómicos y empieza a dar entrevistas como la que estoy dando ahora, ¿no? Esas son las cosas que hace Michelin normalmente. Y yo te cuento algo.
Nunca me hubiera imaginado hace unos años que me acuerdo que una prima muy querida que seguro, bueno, a lo mejor conoces, Alina López Guaso, no sé si la ubicas, pero bueno, Sí, 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 pues sí, claro, sí, sí. ella hace un tiempo, recuerdo que hizo un viaje y me dijo, voy a ir a Punto MX, un restaurante mexicano, el top, el mejor pues, europeo, así de español, en España, y había lista de espera. Y yo recuerdo que dije, ¿cómo lista de espera? Sí, pero ya tengo mi lugar. Y Y sí, te jamás digo, me siete hubiera meses y medio. imaginado que años después te iba a entrevistar. O Muchísimas sea, gracias. Yo también jamás me hubiera imaginado tener un restaurante con 7 meses y medio. Eso quiere decir que si llamas hoy, podrías ir a comer en junio del próximo año. Entonces, la gente cuando espera 7 meses, las expectativas son también muy, muy grandes. Teníamos que hacerlo, por eso no nos podíamos ir todo el día, porque teníamos que hacerlo perfectamente bien. Teníamos, pues eso, gente que había esperado 7 meses para ese momento, entonces había que ejecutarlo todo con una precisión increíble, con una pasión también por lo que haces, y que todo fuera impecable para que la gente se fuera contenta. Y eso es, pues, el alto rendimiento, por así decirlo, en la gastronomía, ¿no? Entonces, estar 8 años en el alto rendimiento, pues lo hacen algunos futbolistas, pero no es fácil. no, por supuesto que no. Y fíjate, voy a hablarte un poco y preguntarte estos platos emblemáticos, porque me imagino que en tu carrera seguramente tienes algunos platillos que han sido especialmente significativos, como este que me comentas de los pichones, ¿no? Con mole que ha de haber sabido delicioso, un manjar. Ahora me Sí, recuerdo de la película de Como agua para chocolate, o sea, todas esas mezclas exacto. de sabores, ¿verdad? Sí. Este, ¿y cuál es el platillo, Roberto, que consideras, digamos, más representativo de tu estilo? Y por qué, ¿no? O sea, desde yo, bueno, tengo aquí la enchilada de carnitas de pato con pipián verde de pipas de calabaza, ¿no? Que se me hace Sí, agua la boca porque es mi mole preferido. O, por ejemplo, la quesadilla de boletus con queso San Simón y salsa de tomatillo verde. A mí todo lo verde, cuando dijiste de los tomates verdes, se me hace agua la boca. O sea, bueno, te puedo hablar de algunos bueno, que se me hace que son emblemáticos para mí, ¿no? Para ti, ¿cuáles, o sea, son así como... pues mira, hay un plato que siempre, que es el único después del guacamole que siempre está en los restaurantes, que es el tuétano. Nosotros fuimos los primeros, una vez más en Europa, en poner el tuétano cortado en transversal. Nadie lo había puesto de este lado así, como sos en Monterrey, mi familia es del norte. Entonces, cuando yo llegué con el carnicero y le pedí que lo cortara así, como pasa muchas veces en España, la primera respuesta fue no, no. O sea, te dicen no, pero luego pasa así. Pero lo primero es no. Entonces, y hace 20 años sucedía mucho eso. Entonces le dije, oye, ¿me puedes cortar un tuétano? Nos llegó un horno, todavía estábamos pintando el restaurante, porque lo hicimos nosotros, no había presupuesto para hacer otra cosa. Entonces, íbamos todo el día a quitar las alfombras que había, a resanarlo, a pintarlo y a darle lo más que podíamos. Y a la hora de comer, nos había llegado un horno que ahora es como súper popular, que se llama Hosper, que es de brasa y que da unos sabores, sabiendo usar bien, da un sabor bastante bueno a brasas. Llegó la hora de comer, yo me fui al mercado para hacernos unos taquitos mientras seguíamos pintando y todo esto y lavando la cocina que había quedado. Era un local que había estado 11 años operativo, entonces una cocina de 11 años, pues ya te imaginarás lo que es lavarla. Y y entonces pedí que me cortara así. Este hombre me dijo, no, eso no va a funcionar, no va a servir, se te va a escurrir la grasa por los lados. Y le dije, muchas gracias, démelo como se lo estoy pidiendo, no le estoy pidiendo su opinión. Me lo dio y en ese momento teníamos ahí pimienta, sal, tal. Yo le puse arriba esa mezcla, echamos a andar, como no teníamos todavía las instalaciones de gas ni nada, y esto era de carbón. Echamos a andar el carbón y nos íbamos a hacer una carne asada y los totanitos estos. Y cuando lo probaron, dos amigos que estaban ahí echándonos la mano, y Juan Main, que fue socio también del Punto MX, lo probaron y me dijeron, esto hay que ponerlo en el menú. Yo decía, no, ¿cómo crees? O sea, en España, o sea, que todo es
pequeñitito y la degustación y todo eso, ponerles un hueso así de, tú lo tienes como demasiado bestia. Dijo, no, no, es que está increíble, hay que ponerlo. Y yo creo que ahí fue, por mi parte, un voto de confianza para Juan. Y Juan tiene esos chispazos que hace que de repente, él fue el del nombre .mx, tiene esos, pues sí, chispazos que luego funcionan bastante bien. Y ese plato, el primer año que lo pusimos, o sea, la gente iba solo a comer eso. Iba, o sea, esperaban en ese momento, era el final del .mx, comer ese taco con una salsa molcajeteada. Y ahora lo hago en versiones en barracuda, ahora eso lleva unas tostaditas de atún, en canchanchana ahora lleva unos tacos de chuleta y le ponemos tuétano encima. Entonces, es un plato que siempre nos ha acompañado, es un plato que muchísima gente quiere hacer como nosotros lo hacemos, pero que no la logran porque la costrita de arriba, que hoy es un secreto cómo lo hacemos, pero nació de ese momento de tener hambre y de echar un taco con los amigos. Qué rico. Así que ese me gusta muchísimo. Y luego los guacamoles, pues me gusta mucho versionarlos. La gente cree que en México siempre el guacamole le ponemos cositas como lo hacemos nosotros, eso no pasa así. Ajá. Y yo ahora siempre le he puesto, en el caso de barracuda, le ponemos unos camarones enchipotlados que van arriba, entonces te haces un taquito con ese guacamole. Hay que mencionar que la comida mexicana, ahora parece que todo el mundo la conoce, pero nosotros en Punto MX teníamos que poner, para que un taco supiera lo que yo quería, tenía un gotero con limón exprimido y poníamos las gotas de limón, porque en España creían que era decoración. Y yo es por eso que soy como negado a poner brotes y a poner todas estas decoraciones que a mi gusto no suman. Sí en lo estético, pero la comida mexicana primero hay que conocerla como es y luego ya te pones a decorarla. Entonces, es algo que yo no tengo en ninguno de mis restaurantes, brotes, no tengo en ninguno de mis restaurantes, porque no es lo mismo comer un brote de cilantro que comer el tallo del cilantro, que cuando lo muerdes es una textura que explota, que da brillo a la carne o lo que estés comiendo, y la cebollita también, ¿no? Entonces, eh, era irte haciendo cada vez más mexicano, entendiendo por qué es una cocina que es pues, patrimonio de la humanidad y cuáles son las razones de lo que sea. Y desde luego, pues no es ni la decoración ni los brotes, ¿no? Ir siendo cada vez más auténticos. Y justo al inicio de la entrevista hablábamos pues la situación que enfrenta la gastronomía mexicana en este momento. Y te voy a decir así brevemente el por qué quiero comentarte esto. Porque me he topado precisamente por medio de la revista ir a visitar varios restaurantes mexicanos que en realidad muchos de ellos me he dado cuenta que no son mexicanos. Muchas veces por probarlos, muchas veces por saber quién es el dueño, etcétera. Y sí me ha tocado probar en una ocasión, y no voy a mencionar el restaurante, pero sí eh, se me antojó un taco de huitlacoche y de repente digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, no sé de qué manera con los colores, ¿verdad? Mezclaron zanahoria, mezclaron, no sé qué habrán mezclado, pero no era finalmente un taco de huitlacoche. Muchos imitan la cocina mexicana, como dices, con el folclore en las paredes, pero no tiene nada que ver con la comida mexicana. Y yo sí te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué enfrenta hoy por hoy la gastronomía mexicana? O sea, aquí en España o no, en el resto de Europa. Yo lo que creo es, te puedo hablar de lo que a mí me ha funcionado y es la autenticidad. Como te decía desde el principio, nosotros tuvimos que sembrar 6 hectáreas para poder dar los sabores auténticos, porque no hay forma de dar un sabor a hoja santa sin la hoja santa. No hay forma de dar sabor a un chile serrano sin chile serrano. Entonces, no todo se da tan bien de este lado. Eso también era parte de prueba y error por nuestra parte. Y creo que como siempre, pues no perder la personalidad. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser propositivos. Y a mí, yo nunca he tenido la suerte de cocinar en México a un alto nivel. Siempre fue, pues te digo que esos pininos que hice, después me vine para acá. Pero me encantaría, me muero de ganas, con todos los ingredientes que hay allá, con los cocineros que hay, las cocineras que hay, el maíz que se puede tener y todo eso. Yo creo que la obligación como México, fuera de México, dentro de México, es buscar nuestra propia personalidad, nuestro propio camino y defenderlo. Yo creo que es una cocina que tiene todos los elementos para brillar, está demostrado. Hoy vive su mejor momento
a nivel mundial, pero no es una cocina que viaje bien, porque necesita de muchos elementos endémicos y de cosas que solo se dan o por temporada o que se dan bien. La gente cree que todos comemos insectos, la gente cree que comemos todo el tiempo insectos y es algo que es súper puntual. O sea, a lo mejor tú has probado yo los escamoles, yo soy chilango, entonces los escamoles son una cosa súper puntual, pero no es que todos los fines de semana comíamos en la casa eso ni nada. Son más anecdóticos de cuando vas al estado de Hidalgo y los chapulines cuando vas a Oaxaca, pero tampoco es que los interioricemos. Entonces yo creo que es obligación tener una personalidad propia, no voltear. Este es el momento, yo que ya tenemos la soltura y la confianza suficiente para, o sea, por algo toda Europa está volteando para allá. Aquí ya casi todo lo que se puede hacer con la comida se ha hecho. Es por eso que te lleva a otras técnicas y a otras cosas, las espumas, los aires y todo este tipo de cosas que ya ni el que los inventó lo hace, ¿no? O sea, también es una cosa que esa cocina ya quedó en otros sitios, ese restaurante cerró ya hace muchos años. Entonces, esa es la oportunidad de entender y hacer que viaje bien el mole, y si está empaquetado está perfecto, así lo hacen. El miso de los asiáticos, puedes conseguirlos de muy buena calidad, ¿sí? Las salsas, las especias mexicanas. Yo creo que una asignatura pendiente siempre es un coraje que yo llevo dentro, porque la mozzarella está por todas partes y el queso Oaxaca no. Parten de la misma base y es un queso que es extraordinario. A mí cuando me preguntan qué es el queso Oaxaca, siempre digo que es una mozzarella bien hecha. Ajá. O sea, como puedes ver, tengo mucho orgullo de ser mexicano, no de todo lo mexicano, porque creo que hay que hacer ese México de lo bien hecho, que existe también muchísimo, y a mí es el que me gusta tratar de explorar, defender y ponerlo en valor, y eso es lo que te lleva a lograr otras cosas. Si quieres, o sea, lo que sí está claro es que no le puedes caer bien a todo el mundo. Entonces, si quieres estar con la moda de cómo se presentan las cosas, con las técnicas de vanguardia, pero todo esto es como si yo perdiera mi asiento mexicano después de 20 años de vivir aquí, yo creo que se notaría inmediatamente que no soy de aquí ni de allá. Definitivamente. Oye, bueno, y voy a hacer un poco de recuento. Cierras punto MX, o sea, yo creo que fue como un ciclo, ¿no? Y me gustaría que nos lo comentaras, porque me imagino que ha haber sido un momento difícil, pero un cierre de ciclo. Fue lo más complicado, digamos, de manejar esta situación al cerrarlo. Lo más complicado es que luego se acabó el mundo, llegó la pandemia, o sea, lo cerramos el viernes 13 de marzo, que es cuando se acabó. Ese día fue el último, o sea, yo empezamos a recoger todo, que no se quedara nada en los refrigeradores, empezamos a regalarle a los chicos la comida, a despedirnos porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. En España, si tú estuviste acá, o sea, aquí sí estuvimos encerrados 3 meses, o sea, no podía salir ni nada. Entonces, después de ser un equipo que estaba súper compacto y que convivía, como te decía, más de 12 horas diarias, de repente, nosotros no tenemos más familia acá, mi mujer y yo, que nosotros dos. Entonces, me acuerdo que le agarré de la mano y dimos un último recorrido por el restaurante y dije, esto no va a volver a abrir jamás. Y era porque ya teníamos problemas con un socio, porque todo el edificio estaban remodelándolo y nos pedían una obra que era imposible de hacer, primero por lo que costaba y porque ya habíamos operado 8 veces, pero esta migración latina que hizo que todo el barrio de Salamanca. Entonces, bueno, retomando, me quedé que se vendió 6 veces y el último grupo de gente que lo compró nos puso todas las trabas para que siguiéramos con nuestro restaurante y nos dijo que, como si yo fuera europeo, me dijo, a los latinos no nos gusta que haya restaurantes debajo de nuestras casas. Y entonces eso, socio incómodo y la crisis, pues es un cóctel perfecto para que puedas no seguir en algo que hay que dedicarle 14 horas diarias, ¿no? Entonces, durísimo, sí que fue duro. Y cuando lo contamos, yo cuando hablé al director de la guía Michelin para decirle que lo cerrábamos, me dijo, pero es el único mexicano del mundo que tiene esto, que no sé qué, tal. Pues sí, pero no es el único que tiene todos los problemas que hay alrededor. Entonces, hoy pasas yo vivo muy cerca y pasas por el local y sigue cerrado. No sé qué pasó.
No sé si es, yo diría, no sé si es justicia divina, pero no han podido terminar con la obra a Ah, 5 años casi de todo esto. Todo el edificio está vacío. Yo vivía en ese edificio, me mudé justo para poder solo subir y bajar del restaurante durante 8 años. wow. Entonces, cuando lo cierras y todo esto pues sí es muy duro porque marcó una época en nuestra vida, pero hoy a la distancia estoy contento, fue una muy buena decisión. No sé qué tan fácil hubiera sido pelearlo y mantenerlo con todo lo que pasó con la pandemia y todo esto, hubiera sido súper complicado. Yo ya tenía en esa época Cascabel, que estaba en Serrano también, el Corte Inglés, y tenía plan de abrir lo que es hoy Barracuda. Entonces, Barracuda es el primer restaurante que abrió después de la pandemia. Ya tenía esos 2 pasos adelante. Qué bueno. Entonces, sí que significó como, fue más un tema emocional y sobre todo, pues es muy complicado, es mucho más caro y complicado cerrar un restaurante que abrirlo. Y más cuando estás en las condiciones con socio incómodo y todo este tipo de cosas, básicamente pues no era compatible con poder seguir haciendo un trabajo al que hay que dedicarle tanto tiempo y que como tú bien dices, que te apasiona. Claro. O sea, no puedes ir con la cabeza triste a dar sonrisas, es algo que... Y entonces, hoy a la distancia fue una decisión increíble. Yo creo que viví con muchísimo gusto el ser ese primer restaurante con estrella Michelin. Hoy Barracuda está recomendado en la guía Michelin, que para mí es perfecto. Los parámetros de Michelin también tienen mucho que ver con lo que haces y nosotros, a mí me parecía, no me gustaba que de repente eh, no sé, estoy seguro, y es un poco lo que pasó ahora con la guía cuando llegó a México. No sé si entendían todo lo que sucedía ahí. O sea, tú sabes lo que es. O sea, primero, si le llamas tortita a una tortilla, pues igual no tenemos mucho que hablar. Aunque seas el director de lo que seas, no estás entendiendo lo que está sucediendo aquí. O sea, aquí hay 4000 años de historia en lo que tú llamas tortita, ¿no? Entonces, si no entiendes eso, si no entiendes, me decían, no, es que la salsa tapa el producto. Es que yo vengo de una cultura diferente donde la apuesta no es al producto, es a las salsas. Yo siempre decía, mi pueblo es un pueblo de 20 millones de habitantes, no como el pueblo de aquí, entonces dar de comer con una cosa pequeñita o un lechal, pues es imposible. Ya tenemos que tener cerdos de 300 kilos para dar de comer a toda la gente. Claro. Entonces, vas entendiendo tu cultura, vas entendiendo y defendiendo, en mi caso, y a lo mejor eso hizo mucho que yo decidiera que, o sea, era una ecuación increíble, que unos franceses vinieran a España a premiar a los mexicanos, no había pasado nunca, y eso está increíble, pero eso ya me pasó. Sí soy una persona que me gustan retos nuevos, desafíos nuevos, y entonces nunca vamos a dejar de ser los primeros en haberlo hecho. De algún modo, Michelin tiene eh, normas y hay, el otro día escuchaba a Andoni de Bugaris que decía, hay un Excel para hacer restaurantes Michelin, ¿no? O sea, es un ABC de hacer restaurantes Michelin. Y pues para mí eso ya pasó, es una etapa increíble y ahora quiero otras etapas que las estoy viviendo y que estoy súper contento también. Cuéntanos, a ver, tengo una duda. Mantarraya MX también en el sur de España, en Marbella. eh, o sea, sí está todavía Mantarraya No, MX. no, no, Mantarraya este verano ya no abrió. El tema de o sea, nosotros cuando abrimos Mantarraya fue un éxito increíble, el primer año fue Ajá. todo maravilloso, pero después llegó la guerra y la guerra, pues expulsaron literalmente a una gran parte de la comunidad rusa de Marbella. Mm, Eso nos afectó directamente. El ruso era un buen cliente, o sea, el vodka y el mezcal eran buenos amigos, ¿no? Estaban más o menos en la misma graduación de alcohol, la comida picante, el interés y todo eso. Y es la gente que vive todo el año ahí. Se volvió para nosotros súper estacional sí. y aunque era un restaurante que nos daba muchas alegrías y que la facturación se iba a increíble en verano, era estar debajo del agua 4 meses para llegar al invierno y debajo del agua. Entonces, pues eso no es ni negocio ni es operativo, ¿no? Entonces, no todo sale, o sea, algo que es un hecho es que los éxitos no se repiten, los errores sí, entonces hay que
entenderlo así. Y lo primero, que algo que he aprendido también justo de la familia Arango, es que un restaurante no es muy buena idea llevarlo y mantenerlo en la UBI. Si hay que sacrificarlo, hay que sacrificarlo, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Mantarraya justo. Cambió muchísimo el mercado y seguíamos teniendo gente que solo iba en vacaciones, era un éxito. Y nos decía, pero es que está maravilloso. Pues sí, pero vente 2 meses después, vente el 1 de enero a ver cómo está esto, ¿no? Los ceviches, las quesadillas, deliciosos. Sí, sí, sí. Las La verdad que sí. cronchitecas, Exacto. muy Así rico. es. Oye, bueno, y ahora, bueno, el enfoque 100% es Barracuda MX y Canchanchan, ¿no? En España sí, 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 Barracuda MX, Canchanchan, y acabo de abrir hace 2 días Jaiba en Barcelona, que la verdad es que nos tiene súper contentos también ese arranque y esa llegada a Barcelona. Es una ciudad preciosa que Sí. siempre, yo creo que a los mexicanos nos gusta un montón y además tiene playa, que eso suma muchísimo, ¿no? Tiene mar, no tanto playa, más bien mar, y la verdad que súper contento de llegar a Barcelona. Nunca habíamos estado, siempre habíamos tenido el gusanito de ir y ahora se reunieron todos los elementos para poder hacerlo. Entonces, en España estamos sentados en eso, en Colombia tenemos 3 locales también, con un grupo que es muy grande de allá y que empezamos con una aventura hace 8 años de Cantina y Punto. 3 años después pusimos Taquería MX y después de la pandemia, casi a la par con Barracuda, pusimos Punto Baja y estamos explorando crecer otras posibilidades en Colombia. A los colombianos les encanta la comida mexicana y es un país que tiene como mucho vínculo también con México. Yo que somos, en cuanto a formas y tradiciones y así, tenemos muchas cosas que nos unen también, a diferencia de si te fueras a, pues no sé, a Argentina, ¿no? Que seguimos siendo, es América, pero no es la misma, ¿no? Entonces, y hay muchos países que parece que fuéramos que con un vínculo más cercano, pero hay muchos que también para los mexicanos son súper desconocidos. Queramos o no, los mexicanos siempre volteamos para arriba, no tanto para abajo. Entonces, eso es algo que Colombia para mí fue un descubrimiento. Hace 8 años que fui, y hoy es una ciudad un país que me encanta. Bogotá es una ciudad que me gusta, que es vibrante, que creo que se parece mucho a DF en muchos casos. A DF hace algunos años también, menos por el tráfico. Yo creo que sí están igualitos, pero eso es lo que estamos haciendo. Además de hacer, yo en este momento estoy ahora preparando un evento para 200 personas que arrancamos mañana y que es comida, desayuno, cena. Hacemos algunas asesorías. O sea, sí decidí dedicar mi vida a esto y lo hago permanentemente. Y sin duda, bueno, pues la cocina es emocional, ¿no? La comida despierta emociones, recuerdos en las personas. ¿Tienes alguna estrategia o filosofía específica, digamos, para lograr que tus platos despierten esas emociones en quienes los prueban? Pues mira, la estrategia es tratar de hacer lo mejor posible las cosas y lo más apegado a pues, cuando hacemos cosas tradicionales, no inventarme muchas cosas, sino hacerlo bien. O sea, hacer una salsa de molcajete, la hacemos en molcajete. Si está tatemado, lo tatemamos. Yo creo que la cocina mexicana no tiene atajos. Entonces, eso es lo que le hace complicado hoy en día, que todo puede ser más práctico y que puedes meterle a la Thermomix o a la licuadora y que quede así. La textura es importante. Un guacamole de licuadora no tiene nada que ver con un guacamole molcajeteado. Hay razones para que haya trozos más grandes y más chiquitos. Entonces, tratar de hacerla de esa forma y transmitirla, porque nosotros no es que tengamos cocineros mexicanos, tenemos cocineros de todo el mundo trabajando con nosotros, o no, de muchas partes del mundo. Entonces, yo de las personas que mejores tacos al pastor han hecho en la historia, en Punto MX, era un chico que era musulmán que jamás los probó. Y él hacía la cochinita pibil y los pastores, y los hace impecables. Seguimos teniendo en Barracuda gente musulmana que no puede probar cochinita y que sin embargo montan los tacos. Entonces hay que aprender, que es algo que yo también de la beca Arango y de la escuela VIPS, aprender a que la cocina puedas llevarla a fórmulas que te funcionen y luego siempre alguien que la cheque y probar, porque no todo el año sabe igual el tomatillo o los chiles pican lo mismo, va cambiando todo eso. Entonces, sí sembrar en la gente esta inquietud por probarlo y por ver cómo son códigos bien diferentes. Cuando haces una salsa tatemada, toda la gente que la ve por primera vez piensa que ese tomate va a quedar amargo
que se va a quemar, porque en la escuela te enseñan a que no se te quemen las cosas. Entonces aquí es más que quemado y tiene una razón y funciona perfecto además. Entonces, justo ahora estoy con los cocineros aquí abajo haciendo una tatemada y dudo así, pero de verdad es así, de verdad no se pasa. Yo no esperen que ahora esto va a quedar muy bien. Entonces, yo creo que es llevar con orgullo y con conocimiento sobre todo, porque el orgullo solito no vale, esas técnicas mexicanas y reconocerlas como técnicas. La cocina mexicana, pues eso, no por nada es patrimonio intangible de la humanidad, y eso, junto con la francesa, son las dos únicas. Y la francesa es por todo el protocolo, por inventar los cubiertos, los tenedores y todo esto, pero la mexicana es por la gastronomía, o sea, es por lo que genera la gastronomía, por sus técnicas, por la comunión que hay alrededor. Así que para mí es tratar de llevar eso como a rajatabla, hacer que enseñarlo bien, insisto todos los días a que pruebe la gente, a que pruebe, siempre que tenga el restaurante, la primera semana les pica un montón, cuando se van un año o dos después, siempre le echan salsita ya a la tortilla de patatas, como dicen ellos, a todas estas cosas, porque yo siempre digo que el picante es un viaje de ida. Una vez que lo entiendes, ya no hay regreso, ¿no? Es Sí, delicioso. así es. Ay, Roberto, pues voy a ir cerrando esta entrevista. La verdad se me ha ido rapidísimo el tiempo. Es un agasajo, literal, conversar contigo. Y bueno, pues, ¿cómo manejas, digamos, este equilibrio entre el estrés de dirigir restaurantes exitosos y tu bienestar personal y emocional? Pues mira, tengo dos grandes suertes. La primera es que tengo una esposa que cuando a mí se me empiezan a subir las burbujas del éxito, me recuerda que hay que bajar la basura todos los días en la casa. Entonces, eso es importantísimo para mí. María no aparece mucho en las entrevistas ni nada, pero es columna vertebral de todo lo que yo hago. Es además, de verdad que me da muchísima tierra en ese sentido, ¿no? Desde cuando ganamos la estrella, cuando todo era literalmente motor para seguir, siempre apoyando, pero siempre con los pies en la tierra. Es una mujer súper cercana también. Tú ahora que al principio decías un poco de la sencillez, creo que hay que tener claro que aunque esté de moda la gastronomía y los cocineros estemos así, pues sin quitarle valor, pero no curamos enfermedades. O sea, sigue siendo este proceso entre oficio y profesión, ¿no? Entonces, eso es algo que yo en casa tengo la suerte de tener a alguien que me lo recuerda permanentemente. Y luego trato de, en la semana, por ejemplo, alimentarme de una forma que sea como todo tranquilín, o sea, que no soy el que se toma 4 cafés. Eso llevo poquito tiempo, ¿eh? O sea, ahora suena como que lo hiciera toda la vida, pero de repente, a lo mejor si tengo una semana de mucho trabajo, le meto más el té verde, que no esté estresado, a dormir muy bien lo más que puedo. Creo que esas dos cosas te ayudan a centrarte muy bien y a estar y a entender que, sobre todo, que eso ya lo viví en Punto MX, yo era neurótico y creía que gritando y dando miedo a la gente era una autoridad increíble, no sirve de absolutamente nada, no suma nada. Los restaurantes los hacen los equipos, entonces hoy trato de tener el equipo más eficiente, más cuidado que se pueda. Nos es importante, muy importante la comida, se llama comida de familia, cuando come toda la cocina y la sala. Eso siempre desde Punto MX lo hemos defendido, que sean comidas muy buenas. Yo tengo una frase que es que no puedes dar comida mala a gente que va a dar, a gente que va a trabajar 14 horas y que va a dar de comer. Claro. Entonces es una prueba y puede ser unos frijolitos, ¿eh? No tiene que ser caro, tiene que ser bueno. Entonces, crear una cultura a partir de la cocina y de lo que sucede, que es un poco lo que a mí me pasó, llevarlo a la práctica, pero siempre con la conciencia de que el agradecimiento a los equipos, que son quienes lo defienden todos los días. Y esto seguramente muchos que me escuchen dirán, ya no es Roberto, ya no es ni una sucursal de lo que fue en Punto MX, pero hoy lo vivo de forma mucho más tranquila, lo disfruto. Había puntos en Punto MX que eran un nivel de estrés. El querer quedar bien nunca sale bien. Si Ujú. eres tú y si eres auténtico, pues habrá quien le caigas bien y a quien no, pero es un camino mucho más parejito, ¿no? Más Entonces fácil, yo he ido en esa búsqueda, perdón. más fácil, ¿no? Más sencillo, Sí, eres tú al exacto, final. no es forzado, Es- exacto, justo. Ajá. Entonces he tratado y me ha costado un montón de tiempo, de salud, de tal. Yo creo que también los años no pasan en vano y las canas llegan.
Pero hoy estoy muy contento de ese momento en el que es más de platicar que de gritar, es más de convencer y de valorar que de imponer. Y para mí es una práctica que quien se pueda ahorrar ese tiempo de corajes y todo eso, no tiene ningún sentido. No te llevan mucha frustración también. No digo que no haya que ser exigente, yo soy súper exigente, eso sí no lo pierdo, pero las formas son lo que he tratado de ir cambiando y lo que me ayuda a compensarlo bien con mi vida personal, llegar a casa contento, prohibirme lo más que pueda hablar si hubo un problema o lo que sea. María y yo tratamos, aunque luego nos cuesta un montón, pero de no hablarlo en la casa y de tener otras cosas que hacer que también es importante. Si solo te dedicas a la cocina, pues te metes en ese círculo. Entonces, María es súper fan de las plantas, las cuida muchísimo, le quitan un montón de estrés y de tiempo que le dedica a eso, entonces como que sí la logran abstraer de eso. A mí hay otras cosas que me interesan y que me gusta la bici, por ejemplo, me gusta de repente ver la música me encanta, entonces tengo la música electrónica desde siempre, entonces tengo mi mixer en mi casa, me pongo mis audífonos que aquí tengo y que no me separo de ellos y que todo el tiempo trato de estar escuchando y buscando, hago las listas de música de los restaurantes, entonces es algo que al ser ya varios restaurantes, pues sí significa un trabajo y hay que estar actualizándose, y eso me separa completamente de todo y me distrae. Pero fíjate, siempre he dicho, la comida es súper importante en las bodas, pero la música, si no hay Sí, buena claro. música, aunque tengas, ¿no? O sea, como que todo va de la mano. Así es que, bueno, pues algún mensaje final que quieras darle a la revista Que Hubo Le por el primer aniversario y a las nuevas generaciones también que están en este inicio de emprendimiento. Bueno, pues yo primero agradecer esta entrevista y felicitar a la revista Que Hubo Le me encanta el nombre y además lo estaba explicando porque me decían que es Que Hubo Le. No, Ya estuve es explicando en que olé España. con acento en la E. Mira, Porque buenísimo. unimos Pues el mira, olé de España y el Cuba exacto. de nosotros. Pues buenísimo. Pues me gusta más aún entonces. Gracias. Felicitarlos para todos los que lo hagan posible y la verdad es que esto marca una diferencia importante en la llegada de los mexicanos a España, cada vez se hace más presente. Iniciativas como esta, desde luego, que le dan más forma y le dan más contexto a todo lo que está sucediendo con México ahora desde España. Y desearles lo mejor. Y para las nuevas generaciones, básicamente, pues un poco ser coherente con todo lo que dije en la entrevista, buscar autenticidad, buscar una propia personalidad. Cada quien tiene que hacer su camino. Nosotros, como paréntesis, pues no teníamos referencia de cómo se hacía un mechilín mexicano, si los tacos se comían con cubiertos o no. Eso lo fuimos decidiendo nosotros. Y hoy ya hay una carrera de eso, así es que apoyarse de eso para hacer su propio camino, creo que es algo que es bien interesante y llevar con mucho orgullo la cocina mexicana, que es una cocina increíble y que cuando está bien hecha, hasta estrellas Michelin te dan. Así que Como el muy kinder, que contento de te ser parte de encantó. esto. En la Como escuela nunca tuve una, siempre lo digo de broma, en la escuela nunca me ponían una, así es ¿no? que la Mira, Michelin ya estuvo la bien. tuviste, ahora está en grande. Oye, Roberto, pues Así es. muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo a María, porque sí es cierto que no atrás de un gran hombre ni un profesional está una mujer, está al lado. Así que un gran saludo a María. Gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia y por tu presencia a nivel internacional de llevar a México en alto. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Roberto, igualmente, y Hasta felicidades pronto. por tus nuevos éxitos. Hasta luego, bye bye. Y colorín colorado, Que Hubo Le se ha terminado. Síguenos la próxima semana con más de la comunidad mexicana en España.